Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bendiciones, un saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Pues en esta tarde vamos a llevar a cabo un debate. Mi nombre es Yadira Gómez, transmitiendo desde Chiapas, México, y pues tengo el honor de moderar este debate al cual se le ha titulado ¿Es Jehová Satanás o es Jehová el Padre de Jesús? Con los dos debatientes en esta noche es el pastor Manuel Solís, desde que nos transmite desde Carolina del Norte, y Francisco Chip, que es predicador y nos acompaña desde Guatemala. Así que pues les damos la bienvenida a los dos y a los que vayan a ver este debate. Vamos a dar el formato, después pasamos al momento de presentación. El formato de este debate, para que si pongan atención, es 20 minutos, tendrán 20 minutos para exponer, 20 minutos de exposición, 15 minutos de refutación, 10 minutos de preguntas y respuestas, y al final tendrán 5 minutos para hacer su conclusión. Después pasaremos a 2 minutos de despedida, en lo cual ya no se puede tocar absolutamente nada de lo que se habló aquí en el debate. Y pues vamos a dar inicio a este debate y vamos a pasar a la presentación del predicador Francisco Chip desde Guatemala. Adelante. Francisco Chip, ¿sí me escucha? Adelante con su Sí, presentación. no sé si es el internet mío o el de usted. Va. Muy buenas noches para todas las personas que nos están sintonizando o nos están escuchando a través del canal de Manuel Solís. Reciban de parte de Dios gracia y paz. De verdad que para nosotros es una alegría poder compartir con ustedes conocimiento. Esperamos entonces que en el transcurso de este mensaje ustedes puedan encontrar conocimiento del Padre. Ciertamente la Escritura dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Entender que Jesucristo es el Señor de señores, el soberano de los reyes de la tierra, eso nos deja a nosotros espacio para pensar y razonar. ¿Cómo es posible que decimos que es Señor de los señores? Significa entonces que no hay otro Señor por encima de él. Que es el soberano de los reyes de la tierra, significa que no hay otro rey mucho más grande que él. Por esa razón es que he aceptado este debate después de tanta difamación, calumnias y mentiras, en el cual se nos dijo que pusimos 1000 excusas para aceptar este debate. Pero sabemos que los hijos del padre de la mentira es así como trabajan. Ciertamente no hay ninguna verdad en ellos. Jeremías 4:10 dice, y dije, hablando el profeta, ay Jehová Dios, verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo y a Jerusalén. Ok, Y es sí, así como el Espíritu. se acaba sus 2 minutos de presentación, son 2 minutos y después ya entra a su exposición. Ahorita era la presentación. Entonces, sigamos. Entonces vamos a los 2 minutos de presentación del pastor Manuel Solís desde Carolina del Norte. Adelante. Amén. Dios les bendiga a todos. Bendiciones en esta noche. Que el Señor de los cielos bendiga sus vidas y también pues sea de mucha bendición este debate donde quedará bien fundamentado, bien claro la verdad de Dios en su palabra. No habrá duda en esta noche de nada porque lo vamos a dejar bien, pero bien claro. Saludamos a todos los hermanos que están en el chat, a todos los hermanos que van a estar compartiendo este debate, a todos los hermanos que van a estar dándole manos arriba y todos los hermanos que van a estar dejando
pues su comentario y sus pensamientos, lo que ellos creen, sus opiniones en la caja de comentarios. También saludo pues a mi oponente y también a la moderadora de este debate, la hermana Yadira Gómez. Sin nada más, pues como la hermana dijo, pues soy el pastor Manuel Solís, pastoreo aquí en la iglesia, una iglesia aquí en el estado de Carolina del Norte, Estados Unidos, y por la gracia del Señor todavía seguimos en pie. Amén. Gracias, Dios lo bendiga. Ok, muchísimas gracias, pastor, por esta presentación. Y pues vamos a seguir el formato de este debate, que son 20 minutos de exposición para cada uno. En esta ocasión empezaría el predicador Francisco Chip con sus 20 minutos. A los 18 minutos yo le aviso para que vaya cerrando su exposición y no se quede así a medias. Yo le aviso 2 minutos antes cuando vaya a concluir sus 20 minutos. En cuanto esté listo, usted me avisa para darle aquí al cronómetro y empezar esta exposición. ¿Está listo? Estoy lista. Sí, estoy listo. Adelante. Bueno, comenzaremos entonces dando a conocer. Hace un momento no escuché porque se laqueó la transmisión, por eso no escuché que era introducción. Vámonos entonces directamente al mensaje, ya que el maestro dijo Juan 4:24. El maestro dijo, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Diciendo el maestro en Juan 5:37, final, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. En el Evangelio, según San Juan, encontramos este mensaje que dice Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Con estas premisas podemos nosotros empezar nuestro mensaje sabiendo que a Dios nadie le ha visto jamás. El maestro diciendo, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Y ahí surge entonces la necesidad de hacer preguntas. ¿A quién vio Abraham en Génesis capítulo 18? ¿A quién vio Moisés cuando habló con él cara a cara? Y ahí surge el mensaje que queremos compartir esta noche con ustedes. Pero sabemos que ustedes están en un sueño profundo, porque ciertamente su escritura dice Isaías 29:10. Realmente hay algo que muchas personas no logran entender. ¿Por qué es que a veces teniendo ojos y no podemos ver, teniendo oídos mas no podemos escuchar? Ciertamente Isaías 29:10 dice, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas. Por esa razón es que muchas veces cuando leen su escritura no lo pueden comprender, porque ciertamente el enemigo de la humanidad es lo que ha hecho. Le dio la comisión al profeta Isaías en capítulo 6, versículo 9, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y cierra sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Es ahí donde surge la necesidad de que hoy ustedes pueden escuchar esta voz que dice, Efesios capítulo 5, versículo 14, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo.
Así es que, Padre bendito, estamos delante de tu presencia. Clamo por mis hermanos en el mundo que me van a escuchar. Que esta vez, Padre, tú les puedas conceder Espíritu Santo para que, leyendo, puedan entender, y que si hay versículos que digan lo contrario, se demuestren de la misma manera como van a ser leídos. Mateo capítulo 1, versículo 18, vamos a ver quién es el padre de Jesús. Y la escritura dice, el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Dice que María concibió del Espíritu Santo, y tendría que haber un versículo que diga que María concibió de Jehová. Porque si no lo hay, el debate ha terminado. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. De nuevo encontramos que quien engendró a Jesús en el vientre de María es el Espíritu Santo. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Como ustedes pueden ver en esos versículos, está claro que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, ya que Jehová no aparece en todo el Nuevo Testamento, porque es lo que el Dios eterno preparó para ustedes, para que esta noche puedan despertar de ese sueño profundo, abrir sus ojos y regocijarse que han encontrado conocimiento. Porque ciertamente, si ustedes me dicen que el Espíritu Santo está en el Antiguo Testamento, tendrían que probarlo, porque Jesús dijo: el que cree en mí, en su interior correrán ríos de agua viva. Y dice que decía del Espíritu Santo que habrían de recibir los que iban a creer en él, porque no había Espíritu Santo, porque el Hijo no había sido glorificado. Así es que, varones de inteligencia, ustedes que sus pastores les han dicho que deben buscar a Dios en un templo de 4 paredes, por esa razón es que ustedes no logran comprender lo que el maestro dijo, porque él dijo, Juan capítulo 4, versículo 24, Dios es espíritu. Ciertamente, si Dios es espíritu, no puede tener cuerpo. Por esa razón, Jesús en Juan capítulo 14 dijo: si ustedes me llegan a conocer a mí, van a conocer a mi papá. Y desde ahora le conocen y le han visto. ¿Por qué Jesús se atreve a decir que verlo a él es ver al Padre? Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Cuando a ustedes les engañan de llevarlos al templo, les dicen estas palabras: reciba a Jesús como tu Señor y Salvador. ¡Qué bueno! Porque esa es nuestra confesión de fe como cristianos. De hecho, la hermana que hizo la introducción, eso fue lo que dijo: en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué en el nombre de Jesucristo? Porque ciertamente su escritura dice, y en ningún otro, ¿qué dijo? En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
No hay, no lo existe. Así es que conocer al Padre entonces es entender que Jesucristo es la revelación del Padre. Juan capítulo 14, versículo 8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ver al Maestro entonces es ver al Padre. Claro que sí. Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Y es lo que me dicen a mí, que yo soy un blasfemo. Porque tú siendo hombre, te haces Dios. Diciendo el maestro, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. Que me demuestren las buenas obras de Jehová, y yo creeré en él. Pero el maestro, sus buenas obras fue dar vista a los ciegos, sanar a los leprosos, resucitar a Lázaro entre los muertos, resucitar a la hija de Jairo. Esas son las buenas obras del Padre. Por esa razón, primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Qué es el amor? Si Dios es amor, yo necesito conocer urgentemente a ese Dios de grandes misericordias, porque Jehová no tiene misericordia, porque el maestro diciendo a los fariseos, vayan y aprendan qué significa misericordia quiero. Ciertamente, primera los Corintios 13:4 dice que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. Pastor Manuel hizo fotos míos poniéndome ojos demoníacos. Esa es obra del Padre Manuel Solís. Dijo que había dicho yo mentiras 1000 veces. Ahí tengo yo el video. ¿Ese es ser hijo de Dios, pastor? Qué bueno, pero yo conozco a mi Padre. Él no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Lo maravilloso es que dice, el amor nunca deja de ser. Él no cambia. Por esa razón es que el maestro en Juan capítulo 14 dijo, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Porque efectivamente el maestro a eso vino a este mundo, a enseñarnos que la vida eterna no está en Jehová. En el Antiguo Testamento ustedes encuentran muerte y destrucción, robos, saqueos. Porque cada vez que el Espíritu de Jehová llega sobre los hombres es para destrucción. Eso lo pueden ver en Jueces capítulo 11. Jueces capítulo 11, versículo 29. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Estando ya Jefté poseído, hace esto. Y Jefté hizo voto a Jehová. Si entregares a los amonitas en mis manos, porque los que están poseídos buscan venganza. Por esa razón el maestro dijo a ustedes los que me escuchan, yo les digo, amen a sus enemigos, porque aquel que aborrece a su enemigo está dispuesto a matar, a destruir, porque no conoce al Padre de amor. Por esa razón hizo este voto diciendo, cualquiera que saliera de las puertas de mi casa para recibirme cuando yo regrese victorioso de los amonitas será de Jehová.
y lo ofreceré en holocausto. Significa que estaba dispuesto a matar a su propia hija. Y dice, cuando regresa, versículo 34, entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su única hija, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Por esa razón Jehová se lo pidió, porque no tenía más que la única hija. Cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido, tú misma has venido a ser causa de mi dolor. Pero como yo conozco al Padre de las luces, en el cual no hay engaño, porque Él es amor, y el amor nunca deja de ser. El amor no hace nada indebido. El amor no hace mal al prójimo. De ese Dios maravilloso es que hoy yo les predico, porque ciertamente Él se despojó. Y es lo que a nosotros nos cuesta, despojarnos de nuestro orgullo, de nuestra vanagloria. Por esa razón el llamado de esta noche para todos los que nos están escuchando, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vean el mensaje. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Escuchen. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Porque el conocimiento del Padre es la vida eterna. Ciertamente, el Maestro dijo en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Diciendo el Maestro, he manifestado tu nombre a los hombres. Si el Maestro fue el que manifestó el nombre del Padre, los fariseos sabían el nombre de Jehová, Jehová Rafa. Ahí están todos los nombres de Jehová. Pero el Maestro dijo, he manifestado tu nombre a los hombres. Versículo 11. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre. ¿En qué nombre? Para que sean uno, así como nosotros. El deseo de papá es que usted se vuelva uno con él. Pero ¿cómo se va a volver con uno con él si usted no conoce al verdadero Dios? Y mi trabajo de esta noche es darles a conocer al verdadero Dios. Primera de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Escuchen lo que sigue. Despierte, iglesia. Pongan su comentario, pues digan que soy poseído por el diablo. ¿Qué palabras he dicho yo que no aparezca en su Biblia? Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es el verdadero Dios. Y si Jesucristo es el verdadero Dios y que el Maestro lo vino a dar a conocer, ¡wow! 2 minutos para concluir. Gracias. Por esa razón el Maestro dijo, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Dios es amor. Así es que gracia y paz sea para cada uno de ustedes los que me han escuchado. Soy cristiano, soy seguidor de Cristo. Por esa razón, no sé qué van a refutar, porque si van a refutar tendrán que refutar los versículos. Muchas gracias, muchas bendiciones. Los vamos a escuchar.
Gracias. Le quedaban 1 minuto con 15 segundos para concluir sus 20 minutos de exposición. Ok. Ahora pues pasamos a la exposición del pastor Manuel Solís y igualmente 20 minutos disponibles para su exposición. En el momento en que esté listo, Amén. me avisa. Claro que sí. ¿Listo? Listo. Adelante. Bien, bueno, quiero comenzar diciendo que esta creencia de decir que Jehová es un Dios diferente al Dios del Nuevo Testamento, que Jehová no es el Padre de Jesús porque es un Dios de ira y enojo, no es nada nuevo. Es una herejía que comenzó al principio de la era cristiana en el siglo II y se le conoce como marcionismo. El marcionismo se formó con el intento de eliminar al Dios enojado, según del Antiguo Testamento, dejando a un lado la Biblia que Jesús mismo leyó. El marcionismo fue inventado por un hombre llamado Marción, que nació en Turquía en el año 85 después de Cristo, y fue rechazado por los primeros cristianos, pastores y apologistas de la iglesia, y fue rechazado como hereje, como una persona que enseñó falsas doctrinas, tal como lo enseña Francisco Chic. Tanto fueron las blasfemias que enseñó este hombre que durante casi un siglo después de su muerte fue el hereje más reconocido de la iglesia cristiana. Uno de los primeros cristianos, llamado Policarpo, discípulo directo del apóstol Juan, llamó a Marción el primogénito de Satanás. Esto quiere decir que si Francisco Chic hubiese existido en el año que existió Policarpo, un cristiano hubiese llamado a Francisco Chic primogénito de Satanás por sus herejías. Justino Mártir, Ireneo, Clemente, Tertuliano, Orígenes, todos ellos cristianos y apologistas, rechazaron a Marción por blasfemo y hereje. Ahora, Marción se negaba a creer que el Dios del Antiguo Testamento fuera el mismo Padre del Señor Jesucristo, igual como lo cree Francisco Chic. Marción simplemente no podía creer en un Dios que mostraba su ira, igual que mi oponente. Así que tiró el Antiguo Testamento a un lado y creó su propia versión del Evangelio. Y cuando terminó su trabajo, con todo el trabajo que hizo, mal trabajo por cierto, Marción tenía el cristianismo que él quería, un Dios de bondad y nada más, un mensaje de inspiración, una Biblia que eliminaba las partes incómodas sobre la ira de Dios y el infierno. Para Marción había una contradicción fundamental entre la ley y el amor y la justicia y la gracia, tal como lo considera mi oponente. Marción pensaba que el verdadero cristianismo era defectuoso, tal como lo cree mi oponente. Y como la Biblia no tenía el Dios que él quería, Marción decidió hacer una supuesta mejor Biblia. Y así es como el marcionismo comenzó. La idea de cambiar el cristianismo a tonos más suaves y complacientes, como lo cree mi oponente, con mensajes centrados solamente en las enseñanzas sobre el amor de Cristo, más que en su muerte llena de dolor y sacrificio y su ira para los impíos. Aquellos que solo predican de amor, cuyos sermones son terapéuticos, como los de mi oponente, que poco predican del pecado, del infierno, que poco predican de la ira de Dios sobre el mundo impío, que no enseñan toda la Biblia, sino solamente sus partes favoritas, que definitivamente no quieren molestar a nadie con su supuesto mensaje mediocre, son los que han creído en el Evangelio de Marción. Pero la Biblia es clara. Si alguno viene y os predica otro evangelio, decía el apóstol Pablo, tal sea anatema. Este es precisamente el evangelio que predica mi oponente, el evangelio de Marción, que desecha a Jehová Dios, desecha la Biblia que Jesús mismo leyó y desecha el juicio justo y santo de Dios. Desecha la ira de Dios sobre los impíos, desecha el castigo de Dios sobre el mundo incrédulo para acreditárselo al diablo. Usted ha escuchado que toda la ira él se lo acredita al diablo. Eso es tremendo. En otras palabras, el que cree que el diablo castiga a los impíos, el diablo juzgará al mundo incrédulo y que el diablo traerá juicio al mundo, es prácticamente una persona
que tiene el entendimiento entenebrecido. Esto es el marcionismo, nada más, nada menos que una herejía y blasfemia delante de Dios. Ahora, como el tema del debate es Jehová Satanás, entonces voy a enfocarme en eso y también voy a tocar si es Jehová el Padre de Jesús. Y esto es sencillo. ¿Es Jehová Satanás? No, claro que no. Solo la pregunta es absurda y aún más absurdo todo aquel que afirma tal aberración. Jehová es el Dios verdadero y lo dice la Biblia claramente. El Espíritu Santo, usando el escritor a los hebreos, nos testifica que el Dios que sirvieron los patriarcas, los profetas, los hombres y mujeres del ayer es el verdadero Dios. Ellos sirvieron al verdadero Dios, no a Satanás, como dice y afirma mi oponente. Esto lo dice y lo testifica el mismo Espíritu Santo cuando inspiró al escritor de los Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 1 en adelante, habla de la fe. Escuche bien esto. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque en ella alcanzaron buen testimonio. Escuche bien esto, buen testimonio. ¿Quiénes? Los antiguos. Y el escritor de los Hebreos empieza a listar quiénes son esa gente que alcanzaron buen testimonio. Hasta el día de hoy, yo no he visto a nadie alcanzar buen testimonio sirviendo al diablo. Por favor, eso es una ridiculez. Versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido, el universo por la palabra de Dios. La palabra de Dios constituyó el universo entero. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Note bien que el sujeto es Dios, fue Dios quien hizo el universo entero. Versículo 4 va a listar quiénes son esos antiguos que alcanzaron buen testimonio. Por la fe, versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por cual alcanzó testimonio de que era justo. Francisco Chic, ¿puede alguien ser justo sirviendo al diablo? Por favor. Dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto, aún habla por ella. ¿Dónde se encuentra esto? Génesis 4:4, donde dice que Abel trajo ofrenda a Jehová. O sea que según el escritor de los Hebreos, Jehová es el verdadero Dios. El Espíritu Santo lo está diciendo y Francisco está blasfemando. Versículo 5, por la fe, Enoc, otro antiguo, fue traspasado para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿A quién servía Enoc? A Jehová Dios. Génesis 5, 22 al 24. Pero sin fe es imposible. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Estos hombres que hemos nombrado hasta ahorita, Enoc, Abel, tuvieron fe, lo cual indica que tenían acercamiento a Dios. ¿Y quién era ese Dios? Jehová. La Biblia misma testifica esto. Por la fe, Noé, quien es otro antiguo, Noé, quien fue advertido por Dios. ¿Quién dice la Biblia que advirtió a Noé? Jehová. ¿Quién es Jehová? Dios, según el Espíritu Santo, quien está revelando esto al escritor a los Hebreos. Mi ponente es un blasfemo. Acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo. ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Y qué le dijo Dios a Noé? Construye el arca. ¿Y quién es ese Dios? Jehová. Y fue hecho heredero de la justicia que proviene de la fe. Versículo 8, por la fe Abraham, otro patriarca, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Génesis 12:1 dice que Jehová le dijo a Abraham, vete y sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. El escritor a los Hebreos, siendo inspirado por el Espíritu Santo, dice que ese Dios es el verdadero Dios. ¿Quién le habló a Abraham? Según Génesis 12, Jehová, porque Jehová es Dios. Francisco Chico es un blasfemo. 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa,
porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Escuche bien lo que sigue. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó, tuvo fe, que era fiel quien lo había prometido. Génesis 21:1 dice que Jehová Dios cumplió lo que le había dicho a Sara y nace Isaac. Versículo 12, por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como arena innumerable que está a la orilla del mar. Si podemos seguir, la Biblia dice que conforme la fe murieron todos estos sin ver recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, es decir, creyéndolo, saludándolo, confesándolo, que eran extranjeros pero peregrinos sobre la tierra, ¿verdad? O sea que el Espíritu Santo dice que ese Dios quien sirvió a Abel, Abraham, Isaac, Enoc, Jacob, es el mismo Jehová. ¿Quién es Jehová? Dios, según el Espíritu Santo. Francisco Chique es un blasfemo. Versículo 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Escuche bien esto, porque Francisco Chique dice que Jehová pide holocaustos humanos y que las personas lleguen a hacer esos holocaustos. Mire qué blasfemia. Por la fe, cuando fue aprobado, Abraham ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito. Escuche bien, porque esto era una señal de cómo Cristo iba a venir a tomar el lugar del hombre. Cuando Dios pide a Abraham su hijo, es porque así como el hijo tenía que morir porque era un pecador, un cordero sale y reemplaza a Isaac, el pecador, lo mismo que iba a hacer Cristo más adelante, cuando el Cordero de Dios iba a reemplazar al pecador. Francisco no entiende esto porque tiene falta de entendimiento. Dice la Biblia, Génesis 22, Jehová Dios le habla a Abraham y le pide a su hijo para después detener la mano de Abraham y así proveer un cordero en su lugar, lo cual simbolizaba que iba a suceder más adelante esto, cuando Cristo, el Cordero de Dios, como dice Juan el Bautista, viene a tomar el lugar del pecador. Versículo 18 dice, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Por la fe, versículo 20, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a sus venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de sus hijos, José. Todos estos hombres sirvieron ¿a quién? A Jehová. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel. Versículo 23, escuche bien esto porque mi oponente también dice que Moisés sirvió al diablo. Pero mire lo que dice Hebreos, capítulo 11, versículo 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Oiga bien, por la fe Moisés, ya hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado. Escuche bien que Moisés prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado. Dígame que si una persona que sirve al diablo va a estar escogiendo el maltrato en vez de gozar de los pecados, por favor, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Escuche bien que Moisés tuvo por mayor riqueza el vituperio de Cristo, pero Francisco Chic dice que Moisés sirve al diablo, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés tenía enfocado su vista en el premio. Alabado Dios en esta hora. Qué bendición. Moisés sabía que venía Cristo y tuvo fe que cuando él venía iba a cumplir la misión. Es por eso que en Deuteronomio, versículo 15 del capítulo 18, Moisés dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Eso se cumplió en la transfiguración, cuando Moisés y Elías se aparecen hablando con Jesús en el monte y el Padre dice, este es mi hijo amado, Marcos 9, este es mi hijo amado, a él oíd, a él oíd. ¿Quién estaba ahí? Jesús. ¿Quién más? Moisés. ¿Quién más? Elías. Moisés y Elías servían a Jehová. ¿Qué tienen 2 par de satánicos estar con Jesús? Por favor.
Francisco Chico es un blasfemo. Lo mismo profetizó y dijo Moisés, a él oíd, a él oíd. El 27 del mismo capítulo de Hebreos 11, por la fe dejó Egipto, Moisés dejó Egipto, no temiendo a la ira del rey, porque sostuvo como viéndole al invisible. Por la fe celebró la Pascua, la expiración de la sangre, para que él destruyera los primogénitos, para que el que destruyera los primogénitos no los tocase a ellos. Esto fue algo que Dios hizo como juicio sobre Egipto, porque Egipto no quería dejar ir a Israel, Faraón, ¿verdad? Claro. Versículo 29, por la fe pasaron el mar rojo, pero Francisco Chic dice que Moisés servía al diablo, y aquí el Espíritu Santo está testificando de que Moisés fue un hombre de Dios y pasó el mar rojo con fe. Alaba a Dios en esta hora. Versículo 30 dice, por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 veces. Esto pasó con Josué, en Josué capítulo 6, versículo 2, donde Jehová le manda a rodear la ciudad por 7 días. Pero dice la Biblia que Jehová es Dios, porque eso es lo que está diciendo el Espíritu Santo. Francisco Chico es un blasfemo. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes. Por la fe, versículo 32. Seguimos contando, dice el escritor de los Hebreos, si seguimos contando, tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte. Mi oponente dice que Jefte tenía un espíritu satánico. El Espíritu Santo no dice eso. El Espíritu Santo dice que Jefte servía a Dios, al Dios verdadero. De David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, como pasó con Daniel, fueron impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en la batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Todos estos hombres sirvieron a Jehová. Todos estos hombres alcanzaron buen testimonio. Todos estos hombres fueron siervos de Dios. Yo quiero ver cómo mi oponente refuta al Espíritu Santo. Yo quiero ver cómo mi oponente refuta que el Espíritu Santo esté levantando a estos hombres que tuvieron buen testimonio, y venga y refuta el Espíritu Santo y le diga al Espíritu Santo que él no está bien. Él se equivocó porque Moisés servía al diablo, Samuel servía al diablo, David servía al diablo, Jefte servía al diablo, ¿quién más? Abraham servía al diablo. Yo quiero ver cómo mi oponente va a refutar al Espíritu Santo en esta noche. Si Jehová no es Dios, sino Satanás, como cree mi oponente, que nos explique entonces por qué el Espíritu Santo menciona a estos hombres y mujeres como personas de fe, personas que agradaron a Dios, personas que fueron fieles a Él, personas de buen testimonio. Ahora, la otra parte de la pregunta. Ya vimos que Jehová no es Satanás, porque el Espíritu Santo no testificaría de personas que sirvieron a Jehová como personas de buen testimonio. Ahora, la otra parte ¿es Jehová el Padre de Jesús? Claro que sí. Hechos capítulo 3, versículo 13, dice de la siguiente manera, pon atención, Francisco. El Dios de Abraham. ¿Quién es el Dios de Abraham, Francisco? Jehová. El Dios de Isaac. ¿Quién es el Dios de Isaac? Jehová. El Dios de Jacob. ¿Quién es el Dios de Jacob? Jehová. Hechos 3:13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús. ¿Quién es ese Dios? ¿Quién es el Dios de Abraham? ¿Quién es el Dios de Isaac? ¿Quién es el Dios de Jacob? ¿Quién es ese Dios quien glorificó a Jesús? 2 minutos para concluir. Gracias. ¿Quién es ese Dios que glorificó a su Hijo Jesús? La Biblia dice que fue Jehová. Éxodo 4:5 dice, pero por esto creerán que te ha parecido Jehová, el Dios de tus padres. ¿Quién? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Quién dice que es el Dios de Abraham y Isaac y Jacob? Jehová. Ese Dios que se dio a conocer como Jehová en el Antiguo Testamento, envió a su Hijo. Eso lo dice el apóstol Pedro. Con esto se demuestra fácilmente que Jehová es Dios. El mismo Pedro lo está diciendo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Esto es sencillo. Solo pregúntese, ¿quién es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob? ¿Es Satanás? Entonces Satanás glorificó a su Hijo Jesús. Por favor. Y que Jehová
glorificó a su Hijo, refiriéndose al Padre, por supuesto. Es el Padre de Jesús a quien envió, es el Padre quien envió a Jesús, ¿verdad?, al mundo por amor a la humanidad, como un sacrificio perfecto, como los sacrificios de todos los sacrificios, para que no se tuvieran que hacer más sacrificios. Porque mi oponente no entiende que lo que sucedió en el Antiguo Testamento era sombra de lo que iba a venir. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento daban sombra, era sombra de lo que Cristo iba a hacer en la cruz de Calvario, porque los sacrificios no podían perdonar completamente los pecados. Es por eso que esto se hacía en el Antiguo Testamento, para que ya en el Nuevo Testamento el sacrificio principal, fundamental, gracias. Ok, muchísimas gracias a predicador Francisco Chip y al pastor Manuel Solís por esta exposición que tuvieron 20 minutos disponibles, y pues nos vamos a la parte de la refutación. Tendrán 15 minutos cada uno para hacer esta refutación. En el momento que estén listos, no sé si quieran mandar algún saludo o algo, yo por aquí no puedo ver quiénes nos están viendo. Pero si quieren. Le seguimos hasta el final, entonces, no hay problema. O si no, vamos. Nos vamos, ya son 15 minutos para refutar. Gracias. Qué bendición, pueblo del Señor, los que nos están escuchando por el mundo. Buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, porque ciertamente la Escritura dice que por gracia ustedes han sido salvos. Creer en el Padre solo puede creer aquel cuando conoce a su papá. Ciertamente Jesús no nos vino a enseñar que necesitamos a un Dios. Él vino a enseñarnos que nosotros necesitamos un papá. Es que tener a un papá no es lo mismo que tener a un Dios. Por esa razón el maestro dijo: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. Escuchen ahora. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Yo creo que esa promesa de que vendré a vosotros, porque el maestro dijo que conociendo la verdad es lo que nos hace ser libres. Por eso el maestro dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por esa razón es que la Escritura dice que nosotros no debemos de atender a fábulas, porque todo lo que nos dijeron hasta aquí fueron fábulas. Ninguno de los que me está escuchando por el mundo puede decir que ha orado como Elías y ha hecho que no llueve durante 3 años. ¿Pueden llevarlo a la práctica? Vayan y pónganse enfrente de un mar, de una mar, y a ver si se divide enfrente de ustedes. Por esa razón, tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Cuando dice que los demonios creen y tiemblan, ciertamente en su exposición, él argumentó Hebreos capítulo 11. Pero muchas veces cuando nosotros leemos la Escritura, lo leemos con los ojos cerrados. Dice él que todos ellos, por la fe, Enoc no vio muerte. Pero si ustedes leen el versículo 13, dice: conforme a la fe murieron todos, estos sin haber recibido lo prometido. Y si ustedes leen el versículo 17, dice: por la fe Abraham, cuando fue probado,
Lo maravilloso de la escritura es que Santiago capítulo 1 versículo 13 dice, cuando alguno es tentado o es probado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. ¿Quién es el mal? Si la persona que afirma que sus argumentos son válidos, entonces podemos leer nuestra escritura. Ciertamente cuando la escritura habla del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob, dejó perlas en medio de tanta oscuridad. Y es así como en el versículo 3, Éxodo capítulo 6, versículo 3, y aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Pero escuchen lo que dice, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Que él no se dio a conocer como Jehová ante Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cómo se llama entonces el Padre de Jesucristo? Porque ciertamente, si ustedes leen su Biblia, él heredó todas las cosas del Padre. Él heredó todas las cosas del Padre. Escuchen lo que dice su escritura. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y espero que ustedes puedan despertar con este versículo. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque la escritura dice que otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Quiénes son estos ángeles? Hechos capítulo 7, versículo 53. Su escritura dice, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, ciertamente la ley fue dada por ángeles, no por Dios. Y si las personas que afirman que Jehová es Dios, pues deben de saber que sí lo es, porque todo aquel que recibe adoración se constituye en Dios. Pero Él es Dios, el Dios del Abadón, el Dios de la muerte, porque ese es el ministerio que le dio a Moisés. Segunda a los Corintios capítulo 3 versículo 7 dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Escuchen, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Ciertamente ellos siempre van a utilizar el miedo como recurso para mantener amontonados a personas en templo de 4 paredes, porque ciertamente mi oponente tiene un altar terrenal, que él cree que es un lugar santo, pero su Biblia dice en Hechos 17:24, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, no está hablando de Jehová, está hablando del verdadero Dios, porque Jesucristo es el verdadero Dios. Por eso Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios.
Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. ¿Quién hizo todas las cosas? Jesucristo. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todo aquel que lo recibe y cree en su nombre, le dio potestad para ser hecho hijo de Dios. Es que ciertamente mi oponente dice que Jehová es el Padre de Jesús, pero ciertamente yo conozco al unigénito de Jehová. Acompáñenme en Éxodo capítulo 4, versículo 22. Jehová hablando a Moisés, Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Y ciertamente solo se puede tener un primogénito. Pero yo sé cómo se llama el Padre y se los voy a demostrar con versículos. Porque yo no hablo divagando en mi corazón. Los mentirosos siempre presumen tener conocimiento, mas no pueden hacer lo que el Espíritu Santo está haciendo en este momento delante de los ojos de ustedes. Muchos de los que me están escuchando tienen este mensaje en su corazón. Ciertamente cuando Satanás tentó a Job, dice que Satanás lo hizo con el permiso de Jehová. Y entonces muchos dicen que Jehová es diferente a Satanás. Pero ciertamente, pastor, el que hace mal tiene que ser el maligno. Porque usted no hace mal a nadie, seguro. Usted no roba a las personas, solo miente. Acaba de defraudar a su Dios, porque en los 10 mandamientos dice, no mentirás. Y usted dijo que para aceptar yo este debate, yo le puse 1000 excusas. Y yo lo quiero escuchar a usted durante 20 minutos leyendo todos los mensajes donde están esos 1000 argumentos que le dije que no podía hacerlo. Sin embargo, no es cierto lo que dice mi oponente, porque el espíritu de mentira está en su corazón. Pero si el que hace mal es del mal, entonces dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová y fue a destruir todo lo que este hombre tenía. Pero hace una afirmación, que era un hombre, varón perfecto y recto. Pero quería probarlo. Pero ¿por qué era hombre recto delante de él? Porque él siempre mataba. Y es que Jehová vive de los sacrificios, vive por la sangre. Por esa razón es que ustedes deberían aprender a leer su Biblia. Y eso da testimonio cuando llegamos en Job, capítulo 42, versículo 11. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él. Escuchen pues. Y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. ¿Quién trajo el mal sobre él? Jehová. El que hace mal tiene que ser maligno, porque el amor, dice, no hace nada indebido. Por esa razón es que desprecian al Padre de las luces, porque ciertamente ellos esperan a un Mesías, pero no es Jesucristo. Por esa razón van a levantar el tercer templo de Jerusalén, donde se va a sentar el Mesías de ellos, que va a destruir toda la tierra. Varones de inteligencia que me están escuchando por el mundo, ustedes tienen que escuchar esta palabra. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está 2 minutos para concluir. Así es que ojalá que ahora puedan despertar y darse cuenta
Que su escritura dice que el amor no hace mal a nadie. Pero segunda de Samuel 24 dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Pero la ira no es fruto del Espíritu Santo, es obra de la carne, porque Jehová tiene carne, y lo pueden ver en Génesis capítulo 18. Ustedes pueden ver que Jehová tiene cuerpo, que se le presentó, dice, después se le apareció Jehová en el encinar de Mamré, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Entonces ellos comieron, se recostaron debajo de un árbol. Así es que muchas bendiciones, gracia y paz sea para ustedes. Ok, muchísimas gracias. Le quedaron 55 segundos para concluir sus 15 minutos disponibles para la refutación. Así que muchísimas gracias y nos vamos con el pastor Manuel Solís con sus 15 minutos también para su refutación. Si está listo, Sí, claro. podemos iniciar. Adelante. Bueno, marcionismo puro, como ustedes lo pueden ver, marcionismo puro. Lo único que mi oponente pues no tiene la misma intelecto que tenía Marción, ¿verdad? Dice que, bueno, mi oponente en su intento inútil para refutar la Biblia, argumenta de que como Dios nadie lo vio jamás y a Jehová lo vieron, entonces Jehová no es Dios, o Jehová es Satanás. Pero, bueno, para esto él usa Juan 1:18, que es lo que comenzó a decir, ¿verdad? A Dios nadie vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Sí, qué bueno. Pero parece que te brincaste al versículo 18 y no leíste bien el verso 1, donde dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan dice que ese verbo que es Dios lo vieron los hombres. O sea que, Francisco, a Jesús lo vieron. ¿Jesús es Dios o no es Dios? ¿A Jesús lo vieron? Entonces, ¿qué? ¿Jesús es Satanás para ti ahora? Porque lo vieron los hombres. Versículo 14, aquel verbo fue hecho carne, Dios, y habitó entre nosotros, y vimos, dice Juan, vimos su gloria, gloria como lo del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Primero de Juan 1:1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Francisco, Jesús es Dios. Niégalo hoy, niega que Jesús es Dios. Niégalo hoy, en esta noche. Termina de blasfemar, porque ya está blasfemando. Termina entonces tu trabajo y blasfema hoy noche y termínalo diciendo Jesús no es Dios, porque si Jesús es Dios y a Jesús lo vieron, entonces Jesús necesariamente tiene que ser el diablo. Blasfema hoy, Francisco, hazlo. Lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Lo que hemos contemplado, dijo Juan, palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. O sea que no solo lo vieron, Francisco, sino que le tocaron, lo palparon. ¿Quién? Al verbo. ¿Quién es ese verbo? Dios. El verbo, quien es Dios, según Juan, fue visto por los hombres y hasta lo palparon y lo tocaron. Entonces, ¿qué? ¿Vieron a Dios o no vieron a Dios, Francisco? ¿Vieron a Dios o no vieron a Dios? ¿Ah? Mi oponente tendrá que entonces negar que el verbo es Dios y que se hizo carne. ¿Y quién es el que hace esto? El anticristo. Mi oponente es un anticristo, ¿verdad? Porque todo aquel que niega que el verbo ha venido en carne, Dios ha venido en carne, es anticristo. Segunda de Juan 1:7, porque muchos engañadores han salido. Francisco, uno de los engañadores que ha salido por el mundo, que no confiesan que Jesús ha venido en carne, porque ahorita está probando que está argumentando mi oponente que Jesús no es Dios. Jesús no es Dios entonces, ¿verdad? ¿Quién hace esto? Es el engañador y anticristo. El diablo te está usando, Francisco. Como entonces explicamos verso 18, el cual mi oponente dijo, donde dice, a Dios nadie le vio jamás. Pues simple, la respuesta es el Padre. El Padre, porque el Padre es Dios. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo Dios. Cuando dice, a Dios nadie le vio jamás, está refiriéndose al Padre. Porque el texto te dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer. Jesús mismo dijo, Juan 6:46, no que ninguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, es decir, vino del Padre, ha visto al Padre. O sea que vamos a esperar, ¿verdad? Que
Mi oponente diga que Jesús no es Dios o que Jesús es el diablo, ¿verdad? Eso es lo que va a tener que terminar diciendo. También dijo que Dios es espíritu, y como Dios es espíritu, eso no se puede ver. Y como a Jehová lo vieron y se sentó a comer con Abraham y habló con Moisés cara a cara, entonces Jehová no puede ser Dios, sino que es el diablo. Wow, qué risible es esto. Verdaderamente, qué risible es esto. O sea que Dios no tiene el poder para mostrarse a los hombres, ¿verdad? Porque para Francisco Chic, Dios no es omnipotente, porque Dios no tiene el poder para mostrarse a los hombres. Si los ángeles, que son espíritus, pueden mostrarse a los hombres, es más, hasta visitar a alguien en su casa, como dice Hebreos 13:12, no olvidéis de la hospitalidad porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. O sea que si los ángeles pueden ver por los hombres, que son ángeles y son seres limitados, Dios, que es omnipotente, no lo puede hacer según Francisco, ¿verdad? Los ángeles sí tienen poder, pero Dios no. Por favor. Esto es risible, esto es absurdo. Cuando la Biblia dice que Dios es espíritu, no está diciendo que no se puede ver, sino que lo que está diciendo es que a Dios se le puede dar en cualquier lugar, en cualquier momento. Y él habla de, esto es risible, esto es más risible todavía. Él habla de que los pastores tienen templos. Bueno, Jesús tenía un templo. Jesús dice, Juan dice, versículo 13 del capítulo 2. Escucha bien esto, Francisco, porque tú vas a querer refuta a Jesucristo, refútalo. Juan 2:13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo. Jesús fue al templo. ¿O lo vas a negar? Jesús fue al templo a los que vendían bueyes. Halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Hicieron y haciendo Jesús un azote de cuerdas. Escucha bien, aquí tiramos tu doctrina y lo hacemos pelota y lo tiramos al cúmulo de la basura cuando tú solo hablas de amor. Mira lo que Cristo hizo, haciendo un azote de cuerdas. Echó fuera del templo a todas las ovejas, a todos los bueyes, esparció las monedas, volcó las mesas. Escuche bien. ¿Ese es el Jesucristo que tú predicas? No, el Jesucristo que tú predicas lo inventó Marción, no el Jesucristo de la Biblia. Tú solo hablas de amor, ¿verdad? Para no, según un mensaje terapéutico, amor. Sí, el amor de Dios, pero también Dios muestra su ira, y lo hizo Jesucristo, agarrando un azote y sacando a todo mundo del templo. ¿Y sabe de quién era ese templo, Francisco? ¿Sabe de quién era ese templo? De su Padre. Y dijo Jesús, versículo 16, a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis la casa de mi Padre, no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Entonces los discípulos se acordaron lo que había escrito Isaías: el celo de tu casa me consume. Francisco dice que el verdadero Dios no tiene celo. Ay, Dios mío, qué tremendo. Porque Jesucristo sí tuvo celos, y tuvo celos de la casa de su Padre, ¿verdad? Esto pasa cuando uno es ignorante y no sabe lo que está diciendo. ¿Qué más? Entonces, habló aquí Éxodo 6:3. Dice que Jehová no es el nombre de Dios. Vamos allá. Porque por falta de, pues por no tener cuidado en leer. Éxodo 6:3 dice, y aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Escuche bien lo que sigue. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer. ¿Está diciendo que Jehová no es el nombre de él? No. Está diciendo que él no se dio a conocer con su nombre Jehová, mas con mi nombre, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer. Francisco, por favor, mira cómo el diablo te usa la mente y torcer los versículos. Dios le está diciendo a Abraham, a Isaac y a Jacob que no se dio a conocer con su nombre Jehová. Él no está diciendo que él no se llama Jehová, sino que no se dio a conocer con ese nombre que él tiene. Mas en mi nombre no me di a conocer. Por favor. Él dijo esta tremenda energía, que nosotros no necesitamos Dios. ¡Wow!
sí eres usado por el diablo, mi amigo. Sí eres usado por el diablo. Juan 20, 17. Jesús dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, a vuestro Dios. Por favor. Dice que el Espíritu Santo no estaba en el Antiguo Testamento. Él lo dijo. Dijo que el Espíritu Santo no está en el Nuevo Testamento, porque él dijo, si está el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, que me lo demuestre mi oponente. Génesis 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Para que tú no has leído la Biblia? ¿Qué más dijo? Bueno, volvemos a la pregunta. ¿Quién es el Dios de Abraham? El cual Hechos 3:13 dice, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, envió a su hijo Jesús. ¿Quién es el Dios de Abraham? Jehová. O sea que Jehová envió a su hijo Jesús. Este es simple. Dijo también que Jehová mata a sus enemigos y Jesús no. Oh, wow, qué tremendo. Este también es risible. También es risible. Porque dice que como Jehová mata a sus enemigos y Jesús no, bueno, entonces Jehová es Satanás. Entonces no puede ser el mismo Dios. Bueno, en primer lugar, Jesús en su ministerio terrenal, en su misión, era predicar el arrepentimiento, no venganza o juicio. En su ministerio terrenal. Pero va a llegar el momento donde Jesús va a vengarse y aplastar a sus enemigos en su juicio. Va a aplastar a Francisco Chic por ser enemigo de Dios. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 25 dice, porque preciso es que él, hablando de Cristo, reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Sabe a dónde te va a poner Jesús a ti, Francisco Chic? Debajo de sus pies. Debajo de sus pies. Por ser blasfemo. Hebreos 1:13. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Verdad? Apocalipsis 14:10 habla de la ira de Dios. Algo que mi oponente no quiere porque, ira. Yo soy marcionista. Yo no quiero escuchar de ira. Apocalipsis 14:10. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Apocalipsis 19:15 al 16. De la boca de Dios, de la boca del Cordero, sale una espada aguda. ¿Para qué, Francisco? ¿Para qué sale la espada aguda? Según Juan, viendo a Jesucristo. Porque está viendo a Jesucristo. Y dice Juan que de la boca de Jesucristo sale una espada aguda. ¿Para qué, Francisco? Para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él, hablando de Cristo, pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Quién es el Dios Todopoderoso, Francisco? Satanás. Satanás es el Dios Todopoderoso para ti. Eres un satánico. Eres un satánico. ¿Qué dice? Versículo 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Francisco, ¿quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores? El cual va a aplastar al mundo entero, en su ira, en su furor. ¿Quién es? El diablo. Por favor. No sabes nada, mi amigo. Y lo peor es que pretendes enseñar. Y va a ser tanta la masacre, escuche bien esto, que va a ser tanta la masacre que Jesús mismo va a hacer que sus ropas, dice la Biblia, que van a estar salpicadas de sangre. Versículo 13 del mismo capítulo de 19 de Apocalipsis dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. 2 minutos para concluir. Ok, gracias. El Verbo de Dios. O sea que él dice, él también dice, sacó el argumento, porque no tengo tiempo para sacarlos todos, porque tengo todo. Uno de los pobres argumentos que él usa es donde hay ira y contienda, donde dice Santiago, donde hay ira y contienda, celos, etcétera, etcétera. Entonces él dice, bueno, entonces Jehová no es Dios porque es celoso. Bueno, Jesús es celoso. Jesús mostró su celo cuando dijo, quitad de aquí esto y no hagáis casa de mi padre, casa de mercado.
volcó las mesas, sacó el azote, sacó a todo el mundo. Jesús mostró su celo, ¿verdad? Y citó lo que dijo Salmo 69:9, porque él me consumió el celo de tu casa, ¿verdad? Corintios dice, o provocáis a celos al Señor. Pablo está hablando de que de las personas que participan de la Santa Cena y después de la mesa de los demonios. ¿Sabe lo que Pablo dice acerca de eso? Os provocáis, 1 Corintios 10:22, os provocáis a celos al Señor. El Señor es celoso, mi amigo. El Señor es celoso con su palabra y no va a pasar por alto la torcedera que tú has hecho en esta noche. Tremenda torcedera de escritura. 2 Corintios 11:2, porque os celo con celo de Dios, decía el apóstol Pablo. Sé que el apóstol Pablo es el diablo, porque os celaba con celo de Dios. Por favor, qué recible esto. Qué tremendo es esto. Gracias, hasta aquí termino. Muchas gracias, Pastor Manuel Solís. Le quedaron 26 segundos para concluir sus 15 minutos disponibles para la refutación. Y pues bueno, entramos ya a la parte de las preguntas y respuestas. Tienen 10 minutos. En estos 10 minutos van a preguntar y se va a responder las preguntas que se hagan en esos 10 minutos. ¿Están de acuerdo que así es? Ok. Empieza el predicador Francisco Chi con las preguntas. Tendrá 10 minutos. Déjenme nada más, aquí voy a editar para que no les dé 15 minutos, 10 minutos. ¿Quieren mandar algún saludo o algo en lo que editamos aquí el cronómetro? Sí, pues saludamos entonces a todos los que están en sintonía, a todos los que están ahí comentando. Tenemos a 131 personas, según lo que me enseña aquí en la pantalla, viendo este debate. O sea que es una bendición. Así es, pues sí, bendiciones a los que nos están siguiendo por ahí por medio del YouTube, del canal del Pastor Manuel Solís. Y nos vamos con los 10 minutos de preguntas y respuestas. Inicia, como lo dije, el predicador Francisco Chit. ¿Está listo? Francisco, ¿está listo? Tiene apagado el micrófono. Listo. Ya. Ok, adelante. Pastor, usted dice que yo dije que Jesús no es Dios. Bueno, ahí está el video, de hecho también lo estoy grabando para posteriormente escuchar lo que usted dice que yo digo que es herejía, ¿verdad? Me gustaría que me pudiera responder Hebreos 1:4. Dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre con él, más excelente nombre que ellos. ¿Cómo se llama el Padre entonces según ese versículo? ¿Cuál versículo? Hebreos 1:4. Ok. Sí, cuando habla de nombre, no se refiere a un nombre lingüístico. Tú tienes que entender eso. Porque cuando la Biblia dice, en mi nombre echarán fuera demonios, no se está hablando del nombre lingüístico así. O sea, una persona no puede ir a decirle Jesús, Jesús, Jesús a un endemoniado y esperar que el endemoniado salga, sino que es la autoridad. Entonces, cuando habla del nombre, está hablando de la relación de padre e hijo. Heredó más excelente nombre que ellos, es decir, heredó una posición más excelente que los ángeles. Eso es lo que está diciendo el texto. No se refiere a un nombre lingüístico, sino una posición de más excelente que la de los ángeles. Siguiente pregunta. No sé si vas así con la siguiente. Bueno, yo sé que cuando no tenemos argumentos suficientes, pues no podemos responder, ¿verdad? Pero ahí dice heredó, y solo se puede heredar lo que se tiene. No, entonces si heredó una posición más alta que los ángeles. Eso es lo que está diciendo el texto. No se refiere a un nombre lingüístico. Está refiriendo dice que heredó más excelente nombre que ellos. Sí, porque ese es el nombre de autoridad, de autoridad. Está hablando de autoridad, porque cuando Jesucristo, esto fue claro, cuando Jesucristo dijo, en mi nombre echarán fuera demonios.
en mi nombre echarán fuera demonios. Esto no quiere decir que los discípulos iban a gritar Jesús, Jesús, donde quiera que iban, donde había un endemoniado, porque esto lo vemos claramente que unos hijos de un tal Seba quisieron echar fuera demonios a Jesús. Quisieron echar fuera demonios en el nombre de Jesús, pero no pudieron, aunque dijeron el nombre, no pudieron, porque no se trata del nombre lingüístico, sino de autoridad. Si se trata del nombre, escucha bien, si te trata del nombre, entonces cualquier persona que se llama Jesús, tú estás reprendiendo el nombre de esa persona. ¿Cuántos hispanos no se llaman Jesús? Entonces no se trata del nombre lingüístico, sino de posición y autoridad. Eso es lo que significa, como cuando un policía dice, párense en el nombre de la ley. En el nombre de la ley, no está gritando ley, 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 ley a la gente, sino que está diciendo en el nombre de la ley, está hablando de autoridad. Eso es lo que tú no entiendes. ¿Debo seguir con las preguntas? Sí, te quedan, bueno, no sé cuántos minutos, pero tiene 10 minutos. Pastor Manuel, entonces la pregunta era de que si Jehová es padre de Jesús, ¿podría entonces usted decirnos dónde está el versículo que dice que Jehová engendró en el vientre de María a Jesús? Sí. Cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo, quien es Jehová también, porque la Biblia deja claro que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo comparten el mismo nombre del Antiguo Testamento, Jehová. Entonces, cuando el Espíritu Santo engendra a Jesús, es Jehová haciéndolo. Ahora, hay que tener la diferencia que en Jehová hay tres personas, que hay una diferencia entre las personas en Dios, porque Jehová es un nombre completo de Dios, Yahvé. En realidad el nombre es Yahvé, o el tetragramatón. Entonces, la Biblia dice, te lo voy a enseñar, cuando dice, vamos a ver aquí, cuando dice, te lo voy a enseñar acá. Ok, cuando dice que el Espíritu Santo es Dios, vamos a ver aquí. Hebreos 10:15, dice la Biblia, y nos atestigua el mismo Espíritu Santo, porque después de haber dicho, el Espíritu Santo habló, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Está hablando del Espíritu Santo. Pero Hebreos acredita este texto a Jeremías, y Jeremías dice, 31:33, dice Jehová, daré mi ley en su mente y escribiré en su corazón. O sea que Jehová es el mismo Padre, Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo engendra quien es Jehová. O sea que así, simple y sencillo. Pastor Manuel Solís, usted afirma que Jehová es Dios, ¿cierto? Sí, claro que sí. ¿Puede demostrar usted un versículo en el Nuevo Testamento donde hace mención de ello? Sí, Hechos 13:30, Hechos 3:13. Hechos 3:13. Sí. Hechos 3:13. Dice la Biblia, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando él estaba y había sido puesto en libertad. ¿Quién es el Padre de Jesús? Dios. ¿Quién es el Dios de Abraham? Ahí que es Jehová? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, ¿quién es? Es Jehová. Es Jehová. Eso lo dice el Antiguo Testamento. Y Pedro está citando eso. Pedro citaba el Antiguo Testamento, mi amigo. Entonces, cuando él dice Solís, que ¿usted el Padre, es cristiano? ¿Usted es cristiano? Sí, pero no sé aquí viene al tema esa pregunta. Ajá, usted es cristiano. ¿Por qué se llama usted cristiano? ¿Porque sigue a Jehová o porque sigue a Cristo? Oh, sí, porque sigo a Cristo, quien también es Jehová. ¿Y en dónde dice que Cristo es Jehová al mismo tiempo? Un versículo. Ok, muy bien. Claro que sí. El mismo Hebreos te lo dice. Hebreos capítulo 1, versículo 8. Escucha bien. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Más del Hijo dice, tu trono, Dios, por el siglo del siglo. Versículo 10. Y tú, Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Y tú permanecerás para siempre. ¿Sabe dónde sacaron esto? ¿De dónde citó Hebreos esto? De lo que dice el Salmo. Salmo 102. Más tú, Jehová, permaneces para siempre.
Entonces, ¿qué te está diciendo el escritor de los Hebreos? Que el Hijo es Jehová en el Antiguo Testamento. Simple y sencillo. La escritura se interpreta con escritura, mi amigo. Esta pregunta, pastor, usted que habla que yo soy el diablo, ¿verdad? Entonces, Isaías 14:14 dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. La intención de Satanás es ser semejante al Altísimo. ¿Puede usted demostrar los versículos donde Satanás se quiso hacer semejante al Altísimo? No, porque nunca llegó a ser. Nunca llegó a ser. No. Dice que quiso. La intención era hacer eso, pero no pudo. O sea que no hay un texto donde diga que el diablo lo logró, porque no pudo. Apocalipsis 12:9 dice, pastor, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿De qué manera creo entonces que engaña al mundo entero si no se hizo semejante al Altísimo? Es que para engañar al mundo entero no necesariamente el diablo tenía que ser semejante al Altísimo. En primer lugar, nunca lo fue porque no puede. Porque el único no puede Altísimo es engañar. Dios. No puede engañar al mundo entero. No, eso no es lo que estoy diciendo. Yo lo que dije fue que no necesariamente tiene que ser semejante al Altísimo para engañar al mundo entero. Eso es lo que estoy diciendo. O sea, puede engañar al mundo entero sin ser el Altísimo o ser semejante al Altísimo, en otras palabras. Porque tú lo que estás queriendo argumentar es que como él engaña al mundo entero, entonces tiene que ser semejante al Altísimo. No dice eso el texto. No dice eso el texto. O sea, el diablo engaña al mundo entero por el pecado. Por el pecado. El pecado te aleja de Dios. ¿Qué fue lo que hizo con Eva? La engañó para que entrara en el pecado. Entonces, el pecado es un instrumento que el diablo usa para engañar, porque le da un falso placer a la humanidad, para que no busque a Dios. Entonces, no necesariamente tiene que ser igual al Altísimo para engañar al mundo entero. Es que nunca lo fue, porque aunque era su intención, no lo logró, porque no pudo. O sea que ninguna persona ha sido engañada por el diablo. Claro que sí. Yo no dije que no. ¿Cuándo dije que no? Yo dije que no necesita el diablo ser semejante al Altísimo para engañar a la humanidad. Porque eso es lo que tú estás queriendo decir. Que para que él engañara a la humanidad. No. Bueno, hemos concluido los 10 minutos de preguntas y respuestas del predicador Francisco Chip y nos vamos con sus 10 minutos del pastor Manuel Solís. El momento que diga que está listo, iniciamos el cronómetro. Ok. Sí, listo. ¿Listo? Sí. Ok, adelante. Sí, Francisco Chip, quiero que me expliques rápidamente sobre Job capítulo 1, versículo 6 en adelante. Quiero que me expliques cómo Satanás se presentó a Jehová para realizar un diálogo entre Jehová y Satanás, si según tú, Satanás es el mismo Jehová. ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo dos personas que aparecen en Job 1 pueden interactuar y terminar siendo la misma persona? Explícame, por favor. Dice su escritura, ¿andarán dos si no estuvieran de acuerdo? ¿Pueden dos usted dialogar con una persona si no está de acuerdo con él? Por supuesto que no. Para poder entablar una conversación con alguien y lógicamente ellos están de acuerdo en el plan que están armando, porque dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra, de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Cuando él le permite a Satanás hacer lo que hizo, la conclusión que llega a Job 42:11 dice, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas,
y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. ¿Quién es el que llevó el mal sobre Job? Sí, pero la pregunta no es eso, la pregunta es, según tu afirmación, dice que Jehová es Satanás, ¿sí o no? Tú dices eso, ¿verdad? Satanás es la ira de Jehová, es el espíritu de Jehová. Entonces, ¿es el mismo Jehová o no? Es, ok, más simple, ¿es Jehová Satanás, sí o no? La Biblia dice que sí, porque... Entonces sí, tú dices que sí, ok. Ahora, tú dices que Jehová es Satanás. Ahora, reconcilia y explícame cómo, si Jehová es Satanás, cómo Satanás y Jehová establecen un diálogo. Dime cómo una persona puede establecer un diálogo. Una persona, ¿cómo puede establecer un diálogo? Una persona nomás. Dime, explícame eso. Bueno, si usted se da cuenta, en los versículos siguientes, sale Jehová de la presencia, o sea, sale Satanás de la presencia de Jehová, y entonces actúa. O sea, actúa como un espíritu, porque no fue él directamente quien hizo todas las cosas que sucedieron. Dice, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acontecieron los sabeos y los tomaron. Y yo no te quiero interrumpir. Los sabeos y los tomaron y los mataron. Yo no te quiero interrumpir. Yo sé lo que estás queriendo explicar, pero esa no es mi pregunta. Mi pregunta es que yo quiero que tú me expliques cómo Satanás habla con Jehová si Satanás es el mismo Jehová. No sé si tú me entiendes. Por ejemplo, si yo te dijera, Moisés es Josué, pero vemos a Moisés y Josué hablando. Entonces la pregunta sería, ¿cómo si Moisés y Josué hay un diálogo entre los dos? Entonces eso es mi pregunta. Si Jehová es Satanás, como tú has afirmado, ¿cómo Satanás habla con Jehová y establece un diálogo y se preguntan una a otra? Esa es mi pregunta. Ya. Usted sabe que Jesús oraba al Padre, ¿cierto? Sí. Pero Jesús en Juan 14:9 dice, ¿no crees que yo, Juan 14:10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. O sea, sí, entiendo eso, pero está hablando de dos personas. ¿Cómo oraba Jesús al Padre si el Padre estaba en Él? Fácil, entonces, porque son dos personas. Pero tú no afirmas que son dos personas, tú afirmas que Satanás pero ¿está el Padre ahí con Jesús? Sí. Jesús dice que está bien. De persona a persona, así como el Espíritu Santo está en mí, el Espíritu Santo está en mí, no me hace yo el Espíritu Santo. Cuando una persona está haciendo Satanás en Jehová. Escucha, no, eso es lo que tú estás afirmando. Por eso te digo, ¿es lo que está pasando con Jesús? No. Jesús Padre y él dice, escúchame. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí. Sí, y eso se reconcilia fácilmente cuando Jesús dijo que se haga tu voluntad y no la mía. Está hablando de dos personas, pero tú no crees que Jehová y Satanás sean dos personas. Tú dices que es la misma persona porque tú dices que Jehová es Satanás. No me responde, Francisco. ¿Cómo entonces, si Jehová es Satanás y es la misma persona, establecen un diálogo? ¿Cómo existe un diálogo entre una sola persona? Si no me respondes, voy entonces a la siguiente pregunta, no hay problema. ¿No me responde? Ok, sigo con la siguiente pregunta entonces. En la siguiente pregunta, tú has dicho que Moisés servía al diablo. Eso es lo que tú has dicho. Moisés servía al diablo. Moisés era servidor del diablo, de Satanás. Ahora, la Biblia dice en Mateo, en Deuteronomio 5:16, dice, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado. Eso es lo que dice la Biblia. Jesús dijo, honra a tu padre y a tu madre y te amarás
a tu prójimo como a ti mismo. Efesios 2:6 dice, o 6:2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Nuevamente, Jesús dijo, honra a tu padre y a tu madre. La pregunta es, ¿quién dio ese mandamiento? ¿Satanás o Dios? Bueno, ciertamente quien dio la ley fue Jehová. Y Jesús siempre lo citó, por eso dice Moisés, porque quien dio la ley, usted sabe que no fue Moisés, fue Jehová. Quien dio la ley partiendo de los 10 mandamientos, si usted se da cuenta, en la mujer adúltera recurren a la ley de Jehová. Entonces Jesús, de hecho Jesús, él siempre citó como la ley de Moisés. ¿Por qué lo citó? Porque es la ley de Jehová. Entonces Jesús citó a las leyes diabólicas, satánicas. Jesús no mandó a que se hiciera. O sea, si usted lee la ley que Jesús lo que hace es citarles a ellos, recordarles a ellos. Inclusive Jesús les dice, no les dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. Es que ninguno cumplió la ley de Moisés. O sea que tú estás diciendo que Jesús nunca mandó a honrar a tu padre y a tu madre. Eso es lo que está diciendo, que Jesús nunca mandó a hacer eso. No estoy diciendo que Jesús nunca mandó a hacerlo, si Jesús enseñó que esa ley es una ley muerta. Por eso muchas personas no logran entender eso. ¿Va? Ok, pero ¿Jesús lo mandó a hacer o no lo mandó a hacer? ¿Mandó Jesús a honrar a tu padre y a tu madre, Francisco, sí o no? De hecho, si usted se da cuenta, en Marcos capítulo 10, versículo 9, hay Marcos capítulo 10, versículo 9, dice, muchas personas atribuyen que Jesús dijo, honra al Señor Jehová tu Dios, ¿verdad? ¿Así dijo Jesús? No, esa no es la pregunta, Francisco. La pregunta es si Jesús mandó a honrar a tu padre y a tu madre, sí o no. Es que toda la ley se resume en esto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién dio esa ley? ¿Quién dio esa ley? Jesús nos enseñó a amar. ¿Quién dio esa ley? ¿Quién dio esa ley? ¿Quién dio esa ley? Toda la ley, ¿quién la dio? Jehová. ¿Y quién es Jehová entonces? Por esa razón es que Jehová dio la ley, pero dio la ley para que encuentres la muerte en ella, porque queriendo justificarte en la ley, hayas que no puedes. ¿Quién dio la ley? Por ejemplo, ¿quién dio la ley? Por ejemplo, si usted hace memoria de todo los videos que subió, en la ley de Jehová dice, no mentirás, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Francisco, ¿quién dio la ley? ¿Quién dio la ley, Francisco? ¿Quién dio la ley? La cual Jesucristo. Vale. Hemos concluido los 10 minutos de preguntas y respuestas del pastor Manuel Solís y nos vamos a la parte ya final de este debate que ha estado cardíaco. Y un saludo para todos los que nos están siguiendo ahí por medio del YouTube, del canal del pastor Manuel Solís. Y nos vamos ya a la conclusión. Tienen 5 minutos para concluir este debate. Pues vamos con el predicador Francisco Chip. En cuanto esté listo, me dice. Listo. Adelante. Bueno, para todos los que nos escucharon, realmente yo creo que no fue un debate, ¿verdad? Ustedes se dieron cuenta en mi presentación, nada de lo que dije fue refutado, porque lo que hablé fue Biblia y ustedes pueden sacar su propia conclusión. Y regresando, para que este debate no sea en vano, ¿verdad? Porque para eso debe ser importante entender que el maestro dijo que él vino a dar a conocer el nombre del Padre, porque
No hay otro nombre dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo, el Nazareno. Así es que somos seguidores de Cristo, seguimos sus enseñanzas. La enseñanza de Jesús muchas veces no concuerda con nuestro corazón, porque Él dijo: a ustedes los que me escuchan, yo les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a aquellos que les hacen mal, oren ustedes por aquellos que los ultrajan, por aquellos que los calumnian. Bendigan ustedes a aquellos que los maldicen. Así es que muchas bendiciones para todos ustedes que me han maldecido, que me han llamado hereje, por demostrarles a un Dios maravilloso, un Dios de amor, que Juan 5:22 dice: porque el Padre a nadie juzga, porque todo el juicio ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Pero conocer a Jesús, en Juan 8:15 dice: ustedes se juzgan según lo que miran, se conforme a la carne, porque manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, iras, contiendas. Pero el maestro dice: yo no juzgo a nadie. Como invitación final, ojalá que ustedes puedan entender que Jehová no es el que los va a salvar, es Jesucristo. Porque ciertamente nuestra confesión de fe dice: esta es la palabra de fe que nosotros predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, este será salvo. Y como ustedes bien saben que no hay otro nombre dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos, por esa razón su Escritura dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así es que dijeron de que el maestro le dio celos por el templo, pero Juan capítulo 2 versículo 21 dice: mas él hablaba del templo de su cuerpo, porque ciertamente todos esos sacrificios de animales que se hacían en ese lugar, él no lo había pedido. Por esa razón, cuando él dice: derribaré, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Versículo 20, dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Pero aclara el versículo siguiente: mas él hablaba del templo de su cuerpo. Ojalá que el Espíritu Santo llegue al corazón de ustedes, porque solo aquellos que tienen el Espíritu Santo morando en su corazón pueden producir frutos. Y ustedes saben que los frutos del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mi oponente decía que yo predico otro evangelio, pero un minuto para concluir. Capítulo 15 dice: os declaro, hermanos, que el evangelio que yo he predicado es que Cristo Jesús murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Ojalá que puedan creer que Jesús resucitó entre los muertos, porque esa es la vida eterna, conocer a Cristo Jesús. Gracia y paz, muchas bendiciones. Será hasta la próxima. Manuel Solís, muchas bendiciones. Gracias. Todavía falta su despedida. Esta es la conclusión, así que no se vaya a ir. Y falta la parte del pastor Manuel Solís con sus 5 minutos de conclusión. Amén. Listo. Adelante. Amén. Bueno, estos últimos 5 minutos, él dijo que Jesucristo se refería al templo de su cuerpo. Sí, se refería al templo de su cuerpo en su crucifixión, pero no cuando entró en el templo, porque en Jesús no se metieron dentro de Jesús para vender ovejas, para vender cabros, para vender cosas, no, Francisco, por favor, no hagas vergüenza de la Escritura. La misma Biblia dice la Biblia: y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, a las ovejas, a los bueyes. O sea que los bueyes estaban en él y las ovejas estaban en él. ¿Verdad? Y esparció las monedas, o sea que las monedas estaban en él. Y volcó las mesas, o sea que las mesas estaban en él también. Por favor, no hagas chiste con la palabra de Dios. Y dijo a todos los que vendían palomas: quitad esto de aquí, no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Por favor, o sea que estaban haciendo mercado en él, o sea que la gente se había metido en Jesucristo
y estaban siendo mercadería dentro de él. No, por favor, no hagas eso. Hechos capítulo 13, Francisco Chique, que como nosotros le decimos hijo del diablo, entonces nosotros no somos hijos de Dios. Bueno, la Biblia dice que Pablo le llamó a alguien hijo del diablo y estaba lleno del Espíritu Santo. Estaba lleno del Espíritu Santo. Dice la Biblia, entonces Saulo, Hechos 13:9, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Francisco, tú predicas una herejía, lo cual no eres hijo de Dios. Y si no eres hijo de Dios, entonces ¿qué eres? Hijo del diablo, ¿verdad? Y Pablo lo dijo, lleno del Espíritu Santo. Quiero terminar con 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, para concluir. Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le escribió a Timoteo, pastor de la iglesia de Éfeso, refiriendo a los postreros días, y se está cumpliendo hoy, como dice la Biblia. 2 de Timoteo 3, 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, ¿verdad? Porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Lo que hemos oído hoy de parte de mi oponente es pura blasfemia. Desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Mi oponente aborrece la buena palabra de Dios. Traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Eso es lo que tiene mi oponente, una apariencia de piedad. Pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, ¿verdad? Porque de estos son los que se meten en casas y llevan en las casas y llevan a cautivas a mujercillas cargadas de pecado. Versículo 8 dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así estos hombres resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez, es decir, su tontera, será manifiesta a todos, como también lo fue de la de aquellos. Pero tú, le dice Pablo a Timoteo, tú has seguido mi doctrina. La doctrina de Pablo no era llamar al Dios del Antiguo Testamento diablo y Satanás. Eso nunca Pablo lo hizo. Tú sigue mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecución, padecimiento, como los que me sobrevivieron, ¿verdad? Sobrevinieron, perdón, en Antioquía, etcétera, etcétera, etcétera. Versículo 13, más los malos hombres, los engañadores, irán de mal en peor. Francisco, lastimosamente tú vas a ir de mal en peor, engañando y siendo engañados, ciegos guiando a ciegos. Pero persistes tú, le dice Pablo a Timoteo, en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, enseñar, corregir en toda justicia. El marcionismo no es el evangelio que Pablo predicó. Decir que Jehová es el diablo no fue el evangelio que Pablo predicó. Decir que Moisés y los profetas servían al diablo no fue el evangelio que Pablo predicó. Pero como la palabra tiene que cumplirse, entonces también leeremos lo que dice el mismo Espíritu Santo en 1 Timoteo 4, 1 dice, pero el Espíritu Santo dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. Segunda de Pedro 2, 1 al 3 dice que también habrán falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Lo que enseña Francisco Chique es una herejía destructora porque destruye a la persona, diciendo y blasfemando contra Dios, y Dios no va a pasar por alto estas tremendas herejías e injusticias que hacen mi oponente. Dice, muchos seguirán sus desilusiones. Muchos han seguido las desilusiones. Tiempo. Gracias. Okay, muchísimas gracias para el predicador Francisco Chip y al pastor Manuel Solís. Con esto hemos concluido este debate y vamos a pasar ya, no sé si quieren antes, bueno, ahorita en su despedida, quieren dar algún saludo, tienen 2 minutos cada uno para despedirse. Así que adelante con Francisco Chip. Bueno, para todos los que nos pueden escuchar a través de este video en el canal de Manuel Solís, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ella mana la vida. Mi oponente habló de todo, pero nunca de Jesucristo.
y durante todo el tiempo les hablé de Jesucristo, porque yo sigo a Cristo. Así es que yo sé que Dios tocará el corazón de cada uno de ustedes para discernir entre quién dijo algo bueno y quién dijo algo malo. Pero por mi parte les pido perdón si me equivoqué. Oren por mí. Yo siempre he dicho, pídanle a Dios que me quite mi aliento de vida, porque para mí estar reposado es mejor, porque yo sí creo en Él. Y dice que el que en Él cree tiene vida eterna. Así es que yo los bendigo. Y en el amor de Jesús les digo, sigan a Cristo, sus enseñanzas, porque ahí se revela el corazón del Padre. Pero si ustedes deciden seguir fábulas, pues están libres para hacerlo. De hecho, ninguna verdad se pone como condición. No, yo presento mis mensajes no con la intención de que me crea, sino que escudriñe su escritura. Así es que los bendigo en el amor de Cristo, moderadora. Reciba de parte de Dios gracia y paz. Manuel Solís, igual, yo sé que eres un hombre sabio e inteligente y lo demostraste en este debate. Bendigo tu vida y ojalá que no sea tarde que puedas predicar de Cristo, su amor, porque ciertamente de Él dijeron, ha blasfemado. Cuando Él lo único que hizo fue hacer bien a la humanidad, Jehová termina clavándola en la cruz. Pero yo sé que la verdad brillará al final y papá tendrá misericordia de los que lo llegaron a conocer. Y ojalá que puedas entender que Él mora en nosotros, que su amor nos impulsa a hacer el bien. Así es que será hasta la próxima. Tiempo. Muchísimas gracias, Francisco Chip, y nos vamos con la despedida del pastor Manuel Solís. Adelante, pastor. Su micrófono creo que está apagado. Perdón. Sí, me despido. Bueno, el debate se centró en si Jehová era Satanás o era el Padre Jesús. O sé que el centro no era Jesús, sino el tema de Jehová. Y yo me enfoqué en eso. Hay que entender cuál es el propósito del debate. No acostumbro usar la manipulación ni la emoción. La Biblia dice que vendrán ovejas, vestidos de ovejas, perdón, pero por dentro son lobos rapaces que introducirán doctrinas destructoras. Entonces, no nos llevemos por la manipulación ni las emociones, ¿verdad? Sino que basado a la palabra y la verdad de Dios. Sé que me despido. Gracias a todos y bendiciones a todos los que están comentando. Saludos a mi oponente y a la hermana Yadira Gómez, que estuvo moderando el debate. Muchas gracias y pasen buenas noches. Ojalá que libere todos los comentarios, pastor. Ahí libera todos los comentarios, sean buenos o malos, así miramos la edificación. Muchísimas gracias a los dos debatientes en esta noche y nos despedimos. Hasta pronto.